Muy buenos días, el tema de hoy es habilidades. Vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Habilidades. Mire que hay personas que son llamadas al ministerio en los caminos del Señor. Algunos son llamados dentro de la iglesia, fue a cumplir unas funciones específicas. Pero algunos dirán, pero yo no tengo el don para ser pastor, de pronto para ser evangelista, de pronto para ministrar, para dar libertad a otros, de pronto para orar por otros, no lo tengo. Pero mire que cuando el Señor llama, Él instruye, Él orienta, Él direcciona, Él forma. Cada vez que llegamos al ministerio, algunos llegamos sin tener conocimiento. Venga, yo no tengo esa habilidad. Pero son habilidades que Dios ya ha dotado en el corazón. Lo que pasa es que poco a poco Él va despertando esas habilidades en la persona para empezar a ejercer. Por ejemplo, personas cuando usted va a alguna parte, venga, ¿usted qué tal cocina? No, la verdad, la cocina no me gusta, pero cuando la persona empieza a tomarle amor a la cocina, a las cosas de la cocina, empieza a preparar cosas, oiga, pero le quedó rico, le quedó bueno, oiga, usted sabe preparar la comida muy rico. Otros que tienen esas habilidades que cocinan y cómo les alcanza, o sea, como algunos dicen, uy, usted parece como cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. Igual usted multiplicó la comida, mire lo que hizo y mire para todos los que alcanzó y cómo le rindió la comida. Son habilidades que Dios da a cada uno de nosotros, pero hay algunos que no se han dado cuenta que tienen estas habilidades en Dios. Otros utilizan habilidades para el mal, habilidades para cómo pueden engañar a otras personas. Cuando aquí habla el apóstol Pedro, que habla, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre, dice cuando habla las palabras, algunos tienen la habilidad de hablar, pero también de manipular, de doblegarle la voluntad a otras personas, o sea, lo engañan, los envuelven y le doblegan la voluntad a esa persona. Pero mire que aquí Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y es como el Señor llevándonos a instruir, a guiar y orientar a otros. De pronto usted es bueno para predicar, entonces enséñes a otros, oriéntelo, direcciónelo como el Señor lo ha instruido y le ha enseñado a usted, para que pueda usted poder guiar a otros y darle la palabra, mostrarle la palabra y llevarlos a la palabra de Dios, y usted lo puede hacer. Por eso dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa multiforme gracia de Dios es un campo muy grande, muy amplio, que ni siquiera lo alcanzamos a medir, en el cual usted y yo nos podemos mover. Que alguno dirá, yo quiero de pronto cantar, quiero alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero algunos dirán, pero con esa voz de tarro que yo tengo, pero ¿quién dijo que el Señor que dio las lenguas? ¿Quién dijo que el Señor que nos dio la boca? ¿Quién dijo que el Señor que nos dio el habla no puede formarlo, no puede transformar esa voz para glorificar y exaltar el nombre de Dios? Él lo puede hacer. Solamente es que usted y yo nos dispongamos que esa habilidad la utilicemos para el Señor, porque la hemos de utilizar es para bien de nuestro entorno, de nuestra familia, también de los de la iglesia. Podemos usarlo y es para ese bien que el Señor quiere llevarnos a usted de mí para poderlo hacer. Ya que hay personas que dicen que Dios me llamó para un propósito específico, pero no lo entiendo, porque hay personas que piensan que el llamado de Dios es algo que solamente lo reciben personas con determinado rango o estatus o determinado nombre. De pronto un pastor, ese está llamado para ser pastor. Yo no. Pero ¿cómo fue formado? Todos tenemos que seguir siendo formados con las habilidades que el Señor ha dado. Es como cuando el Señor formó a Moisés. Dice la palabra que el Señor formó el carácter de Moisés 40 años para poder llevarlo a sacar al pueblo hebreo de Egipto, para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Pero el Señor lo formó en mansedumbre, en humildad, ya que era un hombre que fue criado como un faraón. Entonces era un hombre soberbio, altivo, orgulloso y prepotente. Pero como el Señor lo formó como un hombre manso y humilde. Esas son las habilidades que tenía Moisés, y lo encontramos guiando y llevando ese pueblo por el desierto, que era un pueblo terco, testarudo. Pero este hombre manso y humilde nunca se enfrentó contra el pueblo, pero tampoco contra Dios. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí, ya que el Señor inclusive llama misioneros, llama para pastores, llama para evangelistas, llama inclusive personas para que le sirvan en el servicio dentro de la iglesia, también en el servicio en otras áreas que el Señor quiere darnos, pero no solamente en la iglesia o en el ministerio, sino para otras cosas dentro de la vida secular. Y son habilidades que el mismo Señor da, en la cual esa persona tiene una paciencia. Mire esa persona, esa sabiduría con que habla, esa paz, esa tranquilidad que se le siente a esa persona. No son habilidades que el Señor da, pero en usted y en mí está en pedirle al Señor, quiero tener esa habilidad, Señor, pero ojalá que la usemos para el Señor, para glorificar el nombre de Dios, porque aquí Pedro lo dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero aquí, como lo dice él también,
que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que debemos hablar ustedes y yo, la palabra de Dios. En todo momento, guiar y orientar a otros en la palabra. En la palabra, que el Señor me dé esa habilidad, esa estrategia, ese entendimiento para conocer y entender sus escrituras, su palabra, pero esa habilidad para hablarles a otros, ese entendimiento en la dirección del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, Él nos guiará y nos enseñará, nos formará, nos renovará, nos restaurará, pero también nos usará para guiar a otros. Pero también dice, si alguno ministre conforme al poder de Dios. Eso lo da el Espíritu Santo. Esa habilidad la da el Espíritu Santo. Por eso cuando entramos en tiempo de clamor, ayuno, intercesión, oración y en la palabra, el mismo Espíritu Santo nos da esa habilidad de poder ministrar conforme al poder que Dios da para con cada uno de nosotros, para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que es lo que habla Pedro, que todo lo hagamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorificar su nombre, esa habilidad que Dios le ha dado a usted en sus manos, que todo lo que toque sus manos es prosperado, que cuando usted va a un lugar son los pies que Dios lo lleva a usted, lo lleva a lugares de honra, también lo lleva a lugares a que pueda llevar el evangelio y la palabra, presto el evangelio del Señor. Sí, pero también le da esa habilidad para poder hablarle a otros, instruir, enseñar, orientar, guiar, pero también para exhortar también a otros, pero con eso, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que en algunos los exhorta, el Señor nos lleva a exhortarlos en amor, pero otros con convicción, con determinación, con firmeza, dependiendo cómo nos guíe el Espíritu Santo. Por eso esas habilidades debemos colocarlas delante del Señor, que es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero ¿cuáles habilidades tiene usted? ¿Cuáles habilidades cree que el Señor le ha dotado a usted, pero que usted ni siquiera se ha dado cuenta? Y muchas veces coinciden con el llamado que Dios le ha hecho a usted, ya que cada persona tiene una vocación, una misión para realzar el nombre de Dios, pero también para exaltarlo acorde como usted lo hace. Encontramos personas que trabajan en el campo, son muy buenos en el campo. Usted ve a esas personas para la siembra, cómo saben, cómo entienden de la cosecha, dependiendo de lo que ellos siembren, cómo saben cuándo se da, cómo en la tierra, cómo la trabajan, cómo la cultivan. Igualmente el Señor nos da a usted y a mí esas habilidades en todo. Hoy en día encontramos habilidades en las artes, en la cultura, las habilidades en el canto, habilidades en tocar instrumentos, habilidades inclusive en las voces, cómo deben cantar, cómo deben adorar, glorificar y cómo son las tonalidades en las voces, habilidades en la escritura, habilidades para poder desarrollar temas diferentes maneras, diferentes formas, habilidades inclusive para formar a otros, para instruir a otros, para enseñar a otros. Entonces son las habilidades que el Señor viene dando a cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos conocerlo? Si el Señor quiere darnos a conocerlo a cada uno de nosotros, solamente es que usted y yo nos dispongamos a que el Señor nos use, pero también pidámosle: Señor, tú me diste esta habilidad, enséñame cómo trabajar esta habilidad, que yo la trabaje para darte gloria y honra a ti, Señor, no de pronto para yo aprovecharme a otras personas porque tengo esta habilidad y la puedo usar para determinada circunstancia, no. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire que, por ejemplo, personas tramposas, envidiosas, rencorosas, personas que tienen habilidad para hacer trampa, que es lo que le quiere dar el apóstol Pablo, pero cuando ya la persona llega a la vida cristiana, a los caminos del Señor, esa habilidad que el Señor le había dado la utilizaba el enemigo para hacer daño a otros. Pero podemos pedirle al Señor que esa habilidad me la dé a mí para fructificar, para multiplicar, que yo lo que gane pueda bendecir a otros, no sé, con un mercado, con un alimento, de pronto con una provisión que el Señor me da, pueda bendecir también a otros y que pueda honrar a Dios a través de esta situación que el Señor me lleva a mí para poderlo trabajar. Y ahí es donde el Señor quiere darnos a usted de mí ese entendimiento. Por eso, ¿cómo está usando usted esas habilidades? Ya que para servir a los demás, las habilidades que el Señor nos da es para el beneficio de Él, no para nuestro propio beneficio, para glorificar a nosotros. Es que yo sí tengo como compartir con usted, es que yo sí tengo esa habilidad de enseñar, es que yo sí tengo la habilidad de conocer la palabra de Dios, es que yo sí tengo esa habilidad. Y como que algunos se jactan en esa habilidad sin darse en cuenta que es una habilidad que el Señor ha dado, ya que la palabra de Dios se enseña que el mismo Señor dice que Él dio el ojo, dice que dio el oído, dio la boca, que Él dio la mente, dio el entendimiento, dio la sabiduría, es del Señor. Pero como hay hombres que se jactan diciendo: pero es que yo tengo la inteligencia, yo soy más inteligente que usted, yo tengo más conocimiento que usted. Cuando miramos a la luz de las escrituras, es el Señor que le da, ¿cierto? Y a cada uno lo da, pero también como la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros rendiremos cuentas en el día final de qué hemos hecho en este cuerpo, de lo que Dios nos ha dotado y nos ha dado. Por eso esas habilidades tenemos que primeramente presentarlas delante del Señor. Señor, esas habilidades que tú me has dado, ¿cómo
puedo administrarlas. Que el Espíritu Santo me enseñe, me guíe cómo administrar esas habilidades, pero también que me guíe para trabajarlas y hacerlas en función del reino de Dios. Compartir con otros, bendecir a otros, honrar a otros, pero también orar por otros, pero también orar por otros para que sean libres de pronto alguna atadura, pero también poder guiarlos y orientarlos, enseñarlos e instruirlos. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso hoy le oro, le pido al Señor que le lleve a entender, como dice la palabra, te haré entender y te enseñaré, que el Señor le entienda, lo lleve a entender y comprender esas habilidades que el Señor lo ha dotado, pero también que las use para la gloria de